«¡Mamá! ¡La cama se mueve otra vez!», fue lo último que gritó Janet antes de salir disparada hacia la puerta, con los ojos desorbitados y las piernas temblorosas. Aquel colchón, completamente inmóvil hace segundos, ahora saltaba con violencia como si una fuerza invisible lo azotara desde abajo. Lo más aterrador no era el movimiento. Lo realmente escalofriante era la voz que emergía del armario. Una voz que no pertenecía a nadie. «Esta es mi casa. ¡Lárguense todos!», rugía. Pero ahí no había nadie. Solo una niña de 11 años. Y algo más. En 1977, en el tranquilo suburbio de Enfield, al norte de Londres, una humilde familia inglesa se vio envuelta en uno de los casos paranormales más documentados de la historia moderna. Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos, estaba acostumbrada a los retos de la vida, pero jamás imaginó que su hogar se convertiría en un campo de batalla entre lo terrenal y lo desconocido. Todo comenzó con ruidos, golpes en la pared, arrastres de muebles en la noche, y después voces, voces que salían de la nada, voces que hablaban como si ya hubieran muerto. Los periódicos lo llamarían el poltergeist de Enfield, pero lo que pocos saben es que, tras bambalinas, 2 figuras claves llegaron desde América para enfrentarse a este fenómeno que la ciencia no podía explicar: Ed y Lorraine Warren. Pero antes de que ellos entraran en escena, antes de que el mundo conociera la verdadera magnitud de lo que ocurría en esa pequeña casa de Council House, el terror ya había echado raíces profundas. La historia que están a punto de escuchar es una crónica de desesperación, de fe puesta a prueba y de la incansable lucha contra una entidad que no conocía límites. Prepárense, porque van a adentrarse en uno de los casos poltergeist más documentados y terroríficos de la historia, el Enfield Poltergeist. La pesadilla de la familia Hodgson comenzó de forma sutil, casi imperceptible, en la tranquila noche del 30 de agosto de 1977. Peggy Hodgson, la madre, ya había acostado a sus 4 hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Todo parecía normal. La casa, un modesto hogar adosado en Green Street, Enfield, era un refugio de paz después de un día ajetreado. Pero esa noche, la paz se rompió con un sonido inusual, un arrastrar de muebles en el piso de arriba. Peggy, pensando que los niños estaban jugando, subió a regañadientes las escaleras para regañarlos. Pero al llegar a la habitación de sus hijas, encontró a Janet y Margaret temblando bajo sus sábanas, los ojos fijos en un armario, y gritaron al unísono: «¡Mamá! El mueble se movió solo». Increíblemente, aquel mueble se movía por sí solo. Al principio, Peggy lo atribuyó a una broma infantil, quizás a la sugestión. Intentó mover el armario de nuevo a su sitio, pero éste se negaba a ceder. La madera crujía con un sonido fantasmal, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. Y cuando intentó de nuevo tocarlo para correrlo, el mueble se desplazó por sí solo, con violencia, cruzando la habitación sin ayuda de nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había nadie más en la habitación, ni forma aparente de que el armario se moviera por sí mismo. La explicación racional se desvaneció, dejando espacio solo para el pánico, y ese fue solo el principio. Las horas siguientes transformaron el hogar de los Hodgson en un escenario de locura. El armario, que antes solo se movía, ahora se deslizaba con fuerza por la habitación. Un sonido rítmico, como golpes secos en las paredes, comenzó a resonar por toda la casa. Toc, toc, toc. Al principio esporádico, luego incesante. La madre, desesperada y confundida, intentó razonar, buscar una explicación lógica, pero cada intento la sumergía más en el abismo de lo inexplicable. Las tazas volaban de las mesas, los juguetes se arrastraban por el suelo sin que nadie los tocara, y un inodoro se descargaba repetidamente por sí solo, una y otra vez,
con un eco grotesco en el silencio de la noche. La familia, aterrorizada, se refugió en una sola habitación, apelando a la lógica y la esperanza de que todo fuera una pesadilla colectiva. Pero el poltergeist no tenía intención de cesar. Los golpes se intensificaron, ahora con una furia inusitada. El miedo era palpable, espeso en el aire. Finalmente, en un acto de pura desesperación, Peggy llamó a la policía. La operadora, acostumbrada a llamadas extrañas, escuchó con escepticismo la voz temblorosa de la mujer que hablaba de muebles que bailaban y ruidos fantasmales. Sin embargo, algo en la urgencia y el terror genuino de la señora Hodgson la impulsó a enviar una patrulla. Lo que los agentes encontrarían al llegar desafiaría toda su experiencia. Los agentes de policía arribaron a la casa de Green Street con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. La sargento Carolyn Hibbs y su colega entraron, preparados para encontrar una explicación lógica. Una tubería defectuosa, un cortocircuito, o quizás una broma de niños que se había salido de control. Pero apenas cruzaron el umbral, los ruidos se hicieron evidentes. Golpes secos, provenientes de todas partes y de ninguna a la vez, resonaban en las paredes. Hibbs, con su linterna, exploró las habitaciones, buscando el origen de los sonidos. Fue entonces cuando presenció algo que la dejó sin aliento. Un sillón pesado, en el salón, se levantó del suelo y se deslizó unos centímetros, como si fuera empujado por una mano invisible. No había cables, no había trucos. Simplemente, el sillón se movió. Impactada, la sargento Hibbs se giró hacia Peggy Hodgson, cuyo rostro pálido reflejaba un terror aún mayor que el suyo propio. Los ojos de la sargento no podían creer lo que veían. Los niños se acurrucaban, temblando. Uno de los legos de Billy, abandonado en el suelo, se levantó y fue lanzado con fuerza contra una ventana. Los agentes, entrenados para lo racional y lo tangible, se vieron confrontados con lo inexplicable. A pesar de ser testigos de fenómenos innegables, la policía no podía hacer nada. No era un crimen, no había un culpable visible, solo una fuerza, maligna y desconocida, que se burlaba de toda lógica. Los agentes se marcharon, dejando a la familia Hodgson sumida en un desamparo aún más profundo. La noticia de los extraños sucesos comenzó a extenderse, y con ella la curiosidad y el temor. El poltergeist de Enfield ya no era un secreto, y su historia apenas comenzaba a escribirse. La salida de la policía marcó el inicio de una escalada de horrores. Con cada día que pasaba, la entidad, o lo que fuera que habitaba en la casa, se volvía más audaz, más violenta. Los objetos volaban con mayor frecuencia y fuerza, no solo dentro de las habitaciones, sino también por el pasillo y la escalera. Canicas, muebles e incluso las estufas de gas se movían o eran arrojados con una furia descontrolada. La familia vivía en un estado constante de alerta. El sueño era un lujo y la tranquilidad, un recuerdo lejano. Las hijas, Janet y Margaret, eran las más afectadas, especialmente Janet. Ella se convirtió en el epicentro de los fenómenos. El fenómeno de los golpes se volvió tan insistente que podían escucharse desde la calle. Pero lo más inquietante, lo que helaba la sangre, era el surgimiento de una nueva y terrorífica manifestación. Las voces, voces guturales, profundas y roncas, que parecían provenir del aire o directamente de la garganta de la joven Janet. Una de las voces se burlaba, amenazaba y aterrorizaba a la familia, revelando detalles íntimos de la vida de los Hodgson que solo ellos podían conocer. ¿Era una posesión? ¿O acaso una elaborada farsa? Los escépticos se apresuraron a buscar explicaciones racionales, pero los eventos que se sucedían eran cada vez más difíciles de refutar. Los Hodgson no estaban solos en su sufrimiento. Los fenómenos comenzaron a ser atestiguados por vecinos,
periodistas y parapsicólogos. El mundo estaba a punto de fijar su mirada en Enfield, y lo que vería lo cambiaría para siempre. Con la difusión de los extraños sucesos de Green Street, la casa Hodgson se convirtió en un imán para curiosos, medios de comunicación y, lo más importante, investigadores paranormales. Uno de los primeros y más importantes en llegar fue Maurice Grosse, un investigador de la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR por sus siglas en inglés, un grupo reconocido por su rigor científico. Grosse llegó con equipos de grabación, cámaras y una mente abierta, pero escéptica. Quería pruebas, evidencias irrefutables, y las encontró. Sus grabaciones de audio capturaron no solo los golpes ensordecedores que resonaban por toda la casa, sino también una voz gutural emanando de Janet. Esta voz, que variaba entre un susurro escalofriante y un gruñido amenazante, a menudo interactuaba con Grosse, respondiendo preguntas e incluso insultándolo. La incongruencia entre la dulce voz de una niña y el tono profundo y malicioso de la entidad era innegable y profundamente perturbadora. Se registraron fenómenos de levitación, con Janet siendo levantada de su cama y arrojada por la habitación. Una escena que, aunque breve, fue presenciada por múltiples testigos. Los objetos, desde juguetes hasta muebles, se movían o eran lanzados con una fuerza inexplicable. Grosse, al principio escéptico, se convenció rápidamente de la autenticidad de los fenómenos, dedicando meses de su vida a documentar cada suceso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la entidad parecía imparable, y la familia Hodgson, más aterrada que nunca, sentía que se hundían más y más en la desesperación. Fue en medio de este caos y terror que la llamada llegó a los oídos de Ed y Lorraine Warren en Estados Unidos. Su reputación como los demonólogos más renombrados del mundo, con experiencia en casos de posesión y poltergeists, había trascendido el Atlántico. Aunque su participación en el caso de Enfield sería objeto de debate y escepticismo por parte de algunos, su llegada representó un rayo de esperanza para los Hodgson, una familia que ya había agotado todas las opciones racionales. Los Warren, junto con su equipo, viajaron a Enfield con una perspectiva diferente a la de los científicos y periodistas. Para ellos, no se trataba solo de documentar fenómenos, sino de confrontar una presencia demoníaca. Lorraine, con su don de clarividencia, percibió una oscuridad abrumadora en la casa, una energía maligna que se había arraigado profundamente. Ed, por su parte, se enfocó en buscar patrones, en entender la naturaleza de la entidad y en proteger a la familia. Sin embargo, los fenómenos se intensificaron con su presencia. El poltergeist parecía reaccionar a su llegada, como si se sintiera desafiado o incluso fortalecido. Los golpes eran más violentos, las voces más agresivas y los ataques físicos a Janet, más frecuentes y brutales. La tensión en la casa era casi insoportable, una cuerda floja entre la investigación y la supervivencia. La batalla entre lo visible y lo invisible estaba a punto de alcanzar su punto álgido, y el destino de los Hodgson pendía de un hilo. La presencia de los Warren en la casa de Enfield trajo consigo un nuevo nivel de urgencia y una intensificación del horror. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, reportó sentir una presencia demoníaca, una entidad que no era simplemente un espíritu juguetón, sino algo mucho más antiguo y malévolo. Ed, el demonólogo, se dispuso a documentar los fenómenos con la intención de identificar a la entidad y, si era posible, liberarla de la casa. Los Warren observaron de primera mano los objetos levitando. Los retratos colgaban torcidos, cruces y medallas religiosas aparecían en el suelo, como si hubieran sido arrancadas. Y el aire mismo estaba cargado, denso, como si respiraran miedo. Los golpes violentos y la aterradora voz de aquel ente que parecía manifestarse a través de Janet. Se dice que en una ocasión
Mientras Ed Warren grababa, la voz les advirtió: «Sé lo que haces. Detente». Los ataques físicos a Janet se volvieron más severos. Los Warren presenciaron cómo la niña era arrojada de su cama y golpeada contra las paredes de la habitación. Era un caos de horror puro, donde la razón se desmoronaba ante la violencia inexplicable. Lorraine no necesitaba tecnología. Lo suyo era un don o maldición, y estaba convencida de que la niña estaba siendo atacada directamente por el poltergeist, un intento de la entidad de ganar control sobre ella. Y al entrar a la habitación de Janet, sintió algo que la dejó helada, una presencia masculina, anciana, agresiva, con una energía desesperada, como un animal enjaulado. Y lo más alarmante, no estaba sola. Había algo más antiguo, más cruel. No era solo un espíritu aferrado a una casa, era algo que usaba a Janet como un canal. Las manifestaciones no tardaron en escalar. Una silla salió volando por el pasillo. La Biblia de Ed fue arrojada contra la pared sin que nadie la tocara. Y en mitad de la noche encontraron a Janet en lo alto de un ropero, dormida, como si alguien la hubiera depositado allí desde el techo. Nadie podía explicar cómo, ni siquiera ella. A pesar de los riesgos, los Warren permanecieron firmes, decididos a ayudar a la familia, incluso cuando la presencia maligna parecía desafiarlos con cada manifestación. La batalla no era solo por la casa, era por el alma de Janet, pero fue durante una sesión de grabación, cuando la verdad comenzó a salir a la superficie. Ed, sosteniendo una cruz, le preguntó al ente: «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?». Janet bajó la cabeza. Sus ojos se tornaron oscuros, y de su boca brotó esa voz otra vez: «Mi nombre es Bill Wilkins. Morí en esa silla, en el rincón, y esta es mi casa». ¿Quién era Bill Wilkins? ¿Y por qué seguía allí? La respuesta estaba enterrada en los registros antiguos de la casa, y lo que encontraron reveló que lo de Bill era solo el principio. El nombre Bill Wilkins no era solo una coincidencia. Ed Warren, decidido a descubrir la verdad, comenzó a escarbar en archivos antiguos, registros de propiedad y viejos recortes de periódico olvidados por el tiempo. Y entonces lo encontró. Un artículo fechado en 1974. Un hombre mayor, Bill Wilkins, había muerto en esa misma casa tras sufrir una hemorragia cerebral. Murió, sentado en su sillón favorito, justo donde Janet decía haberlo visto. Era real. Bill existió, y todo lo que decía a través de Janet era cierto, pero había algo que no encajaba. Lorraine lo sentía en lo profundo de su ser. Ese espíritu no tenía fuerza suficiente para hacer lo que ocurría allí. No podía lanzar objetos, ni levitar a una niña hasta el techo. No podía susurrar en otros idiomas, ni proyectarse como sombra detrás de los espejos. Fue entonces cuando Lorraine comprendió la verdad más aterradora. Bill Wilkins no era el verdadero enemigo. Era una pantalla, una marioneta. Su alma estaba siendo manipulada, usada, como carnada. Detrás del telón de ese poltergeist había algo mucho más oscuro, una entidad que no buscaba solo asustar, sino poseer, y no a la casa, no a un objeto, a una niña. Lorraine tuvo una visión, una figura con rostro deformado, una sotana negra, y unos ojos que ardían como carbones encendidos. Un demonio, uno que ya había perseguido a Lorraine en visiones anteriores y que ahora estaba jugando su carta más peligrosa. Su nombre, Balak, pero todavía era solo una sombra, una presencia que no se mostraba completamente hasta que alguien lo enfrentara cara a cara. Y ese momento estaba por llegar. Las paredes de la casa 284 de Green Street ya no podían contenerlo. Aquel demonio, Balak, había dejado de ocultarse, y ahora se manifestaba sin pudor. Luces que estallaban, sillas que se deslizaban por sí solas, cruces que se daban vuelta
una por una, como si algo caminara por los pasillos invirtiendo lo sagrado. Y en el centro de todo, Janet. Fue en la madrugada del 15 de diciembre cuando todo alcanzó su punto más crítico. Ed y Lorraine subieron corriendo al cuarto de Janet tras escuchar un grito desgarrador. La encontraron, suspendida en el aire, sus brazos rígidos, sus ojos blancos, y su cuerpo girando lentamente sobre su eje como una marioneta invisible. Y entonces, Lorraine lo vio, por fin, parado al fondo del pasillo, alto, envuelto en una túnica negra, con un rostro cadavérico, deformado por la ira. El demonio Balak. No necesitaba hablar. Su presencia lo decía todo. Ella es mía. Ed corrió a tomar el crucifijo. Recitó oraciones mientras el aire se volvía irrespirable. Janet gritaba con una voz que no era la suya, una voz que no correspondía ni a Bill, ni a un ser humano. Y luego, una carcajada, aguda, burlona, como si aquel ser disfrutara del sufrimiento, del miedo, del caos. La ventana del cuarto estalló, y Janet fue lanzada con violencia hacia ella. De no ser por Ed, que se lanzó en el último segundo, aquella niña habría caído desde el segundo piso. Estaba claro, Balak no quería asustar, quería matar. Esa noche, los Warren supieron que no estaban lidiando con un simple caso de posesión. Estaban luchando contra una entidad demoníaca mayor, un ser que conocía sus debilidades y que había estado esperando este momento. Pero Lorraine tenía una última esperanza, una visión, un símbolo, un nombre, una palabra sagrada que podría sellar el mal para siempre. Pero primero, tendría que enfrentarlo cara a cara. Después de aquella noche, Janet dejó de ser la misma. Dormía con los ojos abiertos. Sus labios se movían aunque no hablara. Y, a veces, alguien respondía desde el otro lado de la habitación. Los Warren sabían que el tiempo se agotaba. Lorraine sentía la presencia del demonio cada vez más cerca, no en la casa, sino en su mente. Así que hizo lo que nunca quería hacer. Se sentó sola, en la habitación de Janet, y abrió su canal. Invocó a la visión. Pidió ver la verdad, lo que se escondía en la oscuridad. Y lo vio. Un corredor sin fin, cuerpos suspendidos en el aire, cruces invertidas sangrando en las paredes. Y al fondo, Balak. Sus ojos penetraban su alma, y sin moverse, hablaba. Tú me diste entrada, Lorraine. Tú me llamaste, y ahora no podrás sacarme. Lorraine despertó gritando, empapada en sudor, con un solo pensamiento grabado en la mente, un nombre que había visto, una y otra vez, en su visión, en un marco, en un libro, en la pared del convento. Balak. El nombre era la clave. En demonología, conocer el verdadero nombre de un ente es la única forma de enfrentarlo, de romper su dominio. Lorraine lo entendió. Ese conocimiento era su única arma, y la batalla final estaba por comenzar. Esa noche, Ed preparó todo para un enfrentamiento directo. La casa fue sellada. Las oraciones comenzaron. Y Lorraine se preparó para entrar al abismo, porque si quería salvar a Janet, tenía que descender. La noche había llegado. Todo estaba dispuesto. Ed Warren se preparaba con agua bendita, una Biblia gastada y una fe más fuerte que el miedo. Lorraine, aún marcada por su visión, apretaba el crucifijo con fuerza. Sabía que una palabra mal pronunciada, y podrían perderla a ella también. En el centro de la habitación, Janet, amarrada al suelo con cintas sagradas. Su cuerpo se arqueaba. Su voz ya no era suya. Ed comenzó el ritual. Las palabras sagradas retumbaban como relámpagos en la garganta del infierno. Pero Balak respondió, no con palabras, con odio puro. La cama de Janet se levantó del suelo. Las ventanas se sellaron solas, y las paredes comenzaron a sangrar. El cuerpo de Janet se torció violentamente.
Su voz se quebró en 1000 tonos al mismo tiempo. Parecía una orquesta de almas condenadas, un eco de los que ya no pueden salir. Y en medio de la oscuridad, el demonio tomó forma. Apareció al pie de la cama, alto, sombrío, con la piel tensa como un velo sobre un cráneo. Balak, con sus ojos como carbones encendidos, con su hábito de monja invertida, con una sonrisa que no pertenecía a ningún mundo conocido, y habló. Ella es mía desde antes de nacer. Tú no puedes quitarme lo que me ofrecieron. Tú, Lorraine, fuiste mi puerta. Lorraine cayó de rodillas. Todo a su alrededor se desmoronaba. Las oraciones parecían no surtir efecto, hasta que recordó el nombre, el que había visto en su visión, el que había ignorado al principio. El poder estaba en el nombre. Lorraine se levantó, miró a los ojos al demonio, y con toda la fuerza de su alma, lo nombró. Lorraine, voz en off, clara, poderosa. Balak, te nombro por tu verdadero nombre, y con él te expulso de esta niña. El demonio gritó, no de rabia, sino de dolor. El nombre lo debilitaba, lo arrastraba, lo sacaba. Janet cayó al suelo inconsciente. La calma volvió, por un instante, pero la batalla aún no había terminado. El silencio volvió a la casa. Las luces dejaron de parpadear. Los objetos se detuvieron, y la sombra desapareció. Janet despertó entre lágrimas, débil, pero consciente. Su voz ya no era aquella mezcla demoníaca. Era suya, la de una niña de 11 años. Ed y Lorraine habían hecho lo imposible. Expulsar una entidad que se había arraigado tan profundamente no era solo un triunfo espiritual, era un milagro. Los vecinos comenzaron a regresar, los medios se retiraron. La familia, por fin, pudo dormir, al menos una noche sin gritos. Pero Lorraine no estaba tranquila. Esa noche, mientras miraba la casa desde la calle, sentía que algo aún la observaba, no desde adentro, sino desde más allá, porque los demonios no se destruyen, se sellan, se reprimen. Y Balak era paciente. Tiempo después, Janet diría que por momentos sentía que aún la vigilaban mientras dormía, que a veces su reflejo tardaba un segundo más en imitar sus movimientos, que las sombras de su cuarto no siempre eran solo sombras, eco del trauma o el rastro de algo que jamás se fue del todo. Lorraine lo sabía. Ese demonio no era común. Era antiguo, inteligente, y tenía un plan más grande. El caso Enfield había sido solo un capítulo, una prueba, porque donde el miedo toma raíces, Balak puede volver. La mañana siguiente, los Warren abandonaron Enfield. No hubo vítores, ni agradecimientos, solo un susurro de alivio en el aire, y una niña despidiéndose con una tímida sonrisa. Pero Lorraine no sonrió. De vuelta en América, Ed volvió a su rutina de archivo y restauración. Lorraine, sin embargo, no volvió a dormir igual, no porque tuviera pesadillas, sino porque, a veces, despertaba a las 3 de la mañana en punto, con la sensación de que algo estaba de pie al borde de su cama, y en su mente, el mismo rostro, los mismos ojos, el nombre, susurrado desde la oscuridad. Balak. Ella lo escribió en su diario. Una nota simple pero estremecedora. No se fue, solo aprendió a esperar. Porque los demonios no olvidan, solo se esconden. Y el precio de mirar al abismo es que el abismo nunca deja de mirarte de vuelta. Años después, muchos seguirían dudando del caso Enfield. Algunos lo llamarían fraude, otros histeria colectiva. Pero hay algo que nadie pudo explicar. Las grabaciones, los videos, las voces que no pertenecen a este mundo, y la mirada de una niña que jamás volvió a ser la misma. Porque a veces, el mal no necesita convencernos de que es real, solo necesita que dejemos de creer que puede volver. Décadas han pasado desde aquella tormentosa temporada en Enfield. La familia Hodgson se mudó,
Los Warren siguieron investigando otros casos, pero esa historia, nunca se terminó. Dicen que en la vieja casa, cuando la luna está llena y la noche es silenciosa, se escuchan risas infantiles, pero también susurros, susurros que pronuncian un nombre que retumba en el alma de quienes lo han oído. Balak, porque algunas puertas, aunque cerradas con cadenas de fe y valentía, nunca están realmente cerradas, y el mal, ese mal que Lorraine enfrentó con valor sobrenatural, aún aguarda. No sabemos cuándo volverá, pero está ahí, esperando, porque en el mundo de las sombras, el fin nunca es el fin.